Hola, buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en la agencia JWT y nos da muchísimo gusto platicar el día de hoy con el CEO y presidente, que es Miguel Oscaris. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de recibiros aquí, que es vuestra casa. Muchísimas gracias, Miguel. Nos gustaría conocer un poquito más de tu trayectoria profesional. ¿Nos puedes platicar? Bueno, yo ya, la edad es un peso ya, más que una ventaja. Yo empecé hace prácticamente 25 años y yo te diría que he recorrido, no todas las posibilidades, pero prácticamente. Yo empecé en investigación de mercados, en lo que antes es o ahora es Canta. De ahí me fui a marketing, estuve en Novartis y luego en el grupo Danone durante 8 años. De marketing en Danone en aquel momento no quería tener experiencia internacional y me fui a ventas y estuve de National Key Account en Danone en España. De ahí entré en el mundo de la publicidad en McCann, estuve poco tiempo, creé mi agencia, se la vendí a Euro y luego decidí, como ya había hecho tantos cambios, soy una persona como muy inquieta, a empezar la experiencia internacional con 50 años, que la gente no lo acaba de entender, y me ofrecieron irme a Perú. Estuve 2 años y pico llevando Thomson Perú, y a los 2 años y pico además me dieron la responsabilidad sobre Chile, entonces basado en Perú, Perú y Chile. Y las navidades pasadas mi jefe me llamó y me dijo: Miguel, ¿qué tal? ¿Te apetece México? Y ya, y aquí estoy desde el mes de enero. Y la verdad que muy feliz. ¿Dónde me llevará la vida próximamente? Pues no sé, ya veremos, pero de momento aquí estoy contento, feliz en México, con mucho trabajo por hacer y ya te digo, aprender, que es lo que me encanta cada día más. ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu puesto como CEO y presidente de una agencia? Bueno, básicamente ha cambiado mucho todo, pero claro, lo bonito y lo complicado de ser CEO es que ves todo. Entonces, sobre todo es un tema de gestión. Yo me considero más que un publicitario, aunque acabas entendiendo, más un gestor. Entonces, lo que tienes que procurar, tienes unos números, con lo cual tienes que tener siempre una agencia en crecimiento rentable. El tener crecimiento rentable tienes que entender cuál es el entorno en el cual te estás moviendo y qué fortalezas, debilidades, etcétera, tienes en la compañía para entender hacia dónde tiene que avanzar. Tienes gestión de clientes, tienes gestión de recursos humanos. Yo te diría que es como al final una posición gerencial de compañía, sea en una agencia o sea en cualquier otro tipo de compañía. Lo bonito y lo complicado a la vez es que estás tocando todas las áreas. Oye, Miguel, ¿cómo consideras que está el mercado actual en México? Primero, con toda la humildad, te digo, llevo 4 meses y sería un poco prepotente por mi parte darte o recomendación, una visión muy clara. Mi percepción en estos 4 meses es que no está muy lejos de otros mercados, es un mercado que es muy importante en cuanto a volumen. Yo te diría que a nivel de creatividad, y lo siento, yo creo que hay bastantes ámbitos de mejora, pero es un mercado como todos los publicitarios de prácticamente todo el mundo que está en pleno proceso de transformación. Los procesos de transformación normalmente te hace que una parte del mercado intente ser muy seguro en todas las propuestas que hace, lo cual normalmente no va a favor de la creatividad. Y por otro lado tienes gente que sí que apuesta por esa innovación, por ser más transgresor, pero yo creo que aún se podría hacer mucho más. Si las responsabilidades de las agencias, de anunciantes, etcétera, yo creo que al final todo es compartido. Pero yo creo que allí puede avanzar, pero es un mercado que creo que tiene muchas oportunidades, que aún tiene que transformarse muchísimo, 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 pero importante, con gente muy buena. Yo he visto gente muy buena, muy profesional, con muchas ganas, con mucho talento, con lo cual eso es la base para que crezca. Si entendemos perfectamente los cambios que hay y nos adaptamos, yo creo que es un mercado que tiene un potencial inmenso. Miguel, ¿cómo crees que la creatividad, publicidad aporta a la sociedad actual? Yo creo, no sé si impulsado por nosotros, pero ya no solo la publicidad, ya nos encontramos cada vez con las marcas tienen que tener un propósito. O sea, ya no se trata solo de vender al consumidor, a las marcas les está exigiendo mucho más, que sea una tableta de chocolate, me da igual, un banco que ofrece servicios, etcétera. Tienes que tener un propósito que normalmente va en relación con la sociedad. Ayer estábamos en un cliente que vende zapatos
y tiene un sistema de venta que la misión de la compañía es crear valor a la sociedad, permitiendo que unas señoras que son distribuidoras de estas zapatas puedan acceder a un doble salario, a un complemento de salario, etc. Y ahí estás tú transmitiendo eso, ayudando a las marcas o convenciendo a las marcas de que realmente tienen que tener un propósito y haciendo ese propósito que sea relevante y que la gente lo entienda, estás contribuyendo por un lado. Por otro lado, las marcas también, como nosotros, que como sabes trabajamos para ONU Mujeres, también trabajamos para marcas que no tienen ningún tipo de, o no buscan ningún tipo de beneficio económico, sino una transformación de la sociedad, que son más bien esos servicios sociales, donde normalmente nosotros trabajamos de una manera prácticamente gratuita para aportar nuestro granito de arena. Yo te diría que en las dos vertientes, una que es muy directa, pero yo creo que indirectamente con marcas que teóricamente no tienen un fin social, ahí también podemos echar una mano, ayudar y convencer a las marcas que realmente en el siglo XXI necesitan un propósito más allá del comercial. Miguel, me gustaría saber tu opinión sobre el Festival Cannes Lions. Bueno, desde el punto de vista de Thomson, nosotros solo, y está en nuestro ADN, solo tenemos 2 festivales en el punto de mira, cuyo objetivo es diferente. Uno que premia la creatividad, que es Cannes, y el otro que premia la efectividad, que son los EFIs. Son normalmente los 2 festivales a los que acudimos o hacemos caso. Los otros para nosotros son importantes, etcétera, pero fijamos todo nuestro esfuerzo en estos 2. Para mí Cannes es un festival que te da un poco, te pone como referente a qué nivel estás trabajando comparado con el mundo. Al final allí va la mejor creatividad del mundo. Te da mucha envidia ver, pero lo que es muy bueno es que después de Cannes normalmente la gente es como si se reoxigenara, intentara otra vez a volver a hacer, antes de caer en el día a día, cosas muchísimas más atrevidas, con más innovación, porque ya la creatividad difícilmente se puede disociar de la innovación, con lo cual para mí es muy positivo porque tanto clientes como agencias vuelven como con nuevos aires de tengo que hacerlo mucho mejor, tengo que innovar, tengo que ser mucho más creativo, etc. Entonces yo creo que ese es el punto, uno que para mí es interesante para el trabajo del día a día, y el otro punto es que te puedes ver o puedes estimar a qué nivel estás, más allá de los premios que consigas o no, pero a qué nivel estás dentro de la creatividad mundial. ¿Cómo la agencia, cómo selecciona, o más bien, cómo elige la agencia qué piezas mandar acá? Nosotros tenemos, bueno, yo al menos procuro tener una regla, que es no mandamos a Cannes piezas que no sean reales, producidas y que realmente hayan sentido. No sé cómo se llaman aquí en España, se llaman los truchos, o lo que se dicen las piezas pensadas proactivamente para los festivales. No, la prueba es que lo que llevamos a Cannes son casos o proyectos o ideas que realmente han salido. A partir de ahí evaluamos de todo el trabajo que hemos hecho, tanto desde la parte de planificación estratégica, sobre todo la gente creativa, etcétera, cuáles son las piezas que creemos que merecen como mínimo ser evaluadas por los jurados de Cannes. A partir de ahí nosotros tenemos un international o un jurado que nos ayuda también a reevaluar las piezas, a presentarlas, etcétera, y nos dice cuáles creen que tienen más posibilidades o no de todo lo que presentamos de batería, y a partir de ahí elaboramos las piezas o los casos perfectamente y los trabajamos y se decide cuáles son los que van exactamente y en qué categorías van. Miguel, ¿de qué manera consideras que apoya la carrera de un creativo el participar en festivales? Bueno, en participar yo creo que le tendría que servir para evaluar justamente a qué nivel está. A la carrera lo que le apoya y lo que le da, y antes le daba un impulso, es realmente ser premiado en. O sea, si participas y no tienes premio, pues tampoco te aporta nada. El ser premiado, yo me acuerdo que incluso en Perú te pasaba que cuando un creativo ganaba en Cannes te venía a pedir al día siguiente un aumento de sueldo y de categoría y tal, pero tú ya tienes el premio, no, pero querían otro premio. Lo que sí que es cierto es que es una manera de medir el talento que tienen los creativos, el número de premios que tienen, también viendo con qué han obtenido ese premio.
pero lógicamente para ellos es un respaldo, lo mismo que para un actor es un Oscar, o para en otras profesiones también tienes premiaciones que son reconocimientos al talento y al trabajo que estás haciendo. Con lo cual yo si fuera creativo me gustaría jugar y me gustaría ganar. Obviamente, lo mismo que a mí, de nuestro sector, me encantaría que el trabajo de Walter Thompson México fuera reconocido en estos festivales, lógicamente, y me llenaría de orgullo. ¿Qué habilidad tendría que tener una persona que se quiere unir al equipo de trabajo de JW? Claro, depende del área que estés tratando. Yo personalmente, lo que son los currículums, los estudios, las maestrías, etcétera, yo te diría que son un requisito, es el must, aunque como no conozco, te soy sincero que no sé. A mí si me dicen que de esta universidad o no, para mí ya es suficiente, digamos que es la barrera mínimo de que tiene una cierta inteligencia, un cierto método de trabajo, unos ciertos conocimientos sobre los cuales construir. A partir de ahí me fío mucho de las personas, no de lo que ponen los currículums, porque normalmente si hiciera caso a lo que ponen los currículums, estaría trabajando con maravillas humanas, profesionales, que no tienen ningún defecto, que todos son virtudes, pero ya al final es una cosa que te da la experiencia. Después de haber entrevistado, no sé, a más de 1000 personas, pues ya te das cuenta de lo que es. Yo te diría que para trabajar en mi equipo, y quito la parte de especificación, me da igual que sea planificación estratégica, cuentas o que nosotros llamamos business, creatividad, yo creo que tienes que tener, ya te digo, la aptitud te la doy por hecha, un tema que es más de actitud, con C. Ganas de morir luchando, o sea, solo hay dos maneras, o con una doble vertiente, que ganas, que es trabajando más y mejor que los demás. Yo no conozco otra, o sea, yo estoy seguro que trabajo muchísimo más e intento trabajar mejor que muchas otras gente que está en el negocio, pero no entiendo otra. Como no soy muy inteligente, no soy muy normalito, es la única manera que he encontrado para trabajar bien, más y mejor que los demás. Y eso sí que exijo, dedicación, esfuerzo, ganas, ilusión, ser abierto, porque estamos en una profesión, y eso es muy importante, donde tienes que arriesgar, tienes que apostar, tienes que innovar. Entonces el hacerlo de siempre, que yo me canso de decir, si haces lo de siempre, te va a volver a pasar lo de siempre. O sea, tenemos que intentar hacer las cosas diferente y mejor de lo de antes. Esto, por eso, la actitud para mí es un tema básico, más allá de la aptitud. Entonces, esta actitud un poco inquieta, innovadora, que molesta, probar cosas nuevas, aprender cada día. Yo sigo aprendiendo cada día, aprendo cosas nuevas, y eso es lo encantador y lo motivante, una de las cosas importantes de esta profesión. Pero ya te diría, sobre todo una actitud de ganas, de irse a comer el mundo, me da igual trabajar las horas que sean, si realmente te ilusiona el proyecto y lo que estás haciendo. Este año se van con 2 piezas acá. Ya nos platicó Agus, Marco y Vanessa de estas piezas, todo el proceso, ¿no? De las piezas. Algo que quieras agregar, porque terminando la entrevista va a pasar todo cómo compartieron todo el proceso, ¿no? Con el cliente, la idea y todo eso. Entonces, ¿quieres agregar algo de estas 2 piezas que se van? No, para mí son 2 piezas que son muy diferentes. Yo creo que las 2 tienen posibilidades, pero son muy interesantes. Además, los resultados que se tuvieron, aunque Cannes no evalúe exactamente eso, fueron muy buenos. Son simples, o sea, para mí es básico, es la idea, no es aquello que dicen trabajada, ni rebuscada, ni hay que pensar demasiado. Son simples, son ideas que son muy simples, pero a la vez son de aquellas cosas que te sorprenden, bajo mi punto de vista, o sea, cómo no se me ha ocurrido esto tan simple, pero que a la vez es innovador, es creativo y es disruptivo. Y a partir de allí me encantaría con cualquiera de los 2. Los clientes también son 2 clientes que son, pero luego no es un trabajo solo nuestro. Siempre la gente, al final acabas haciendo un equipo. A mí no me gusta ser proveedor de nadie, me gusta ser parte del equipo de alguien. Y al final los clientes tienen mucho que decir porque apuestan, porque creen, porque nos ayudan y porque impulsan todas estas ideas. Los procesos, pues como te puedes imaginar, el proceso que tiene la ONU con el proceso que tiene el Grupo Modelo, nada que ver.
pero te has de adaptar a eso para llegar a las piezas que tienen, para nuestro punto de vista, todas las posibilidades o el reconocimiento que tendría que tener por el nivel que creemos que tienen estas piezas. Te agradecemos, es un placer haber platicado contigo, que te dieras el tiempo. ¿Algo que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa que necesitéis de Walter Thompson estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Vanessa Sánchez, soy Business Leader de JWT, llevo 17 años aquí y bueno, uno de los muchos proyectos que he tenido, pero de los más importantes, es recientemente una campaña que hicimos junto con la ONU, en la cual después de un trabajo previo de una campaña, de un brief muy largo que tuvimos y con muchas agencias, se detonó una campaña que fue muy exitosa, que hizo muchos números, mucho alcance, muchos cambios, y de ahí lo que hicimos es entender un poco la problemática de lo que está pasando en México, y por eso surgió el crear una proactividad en la cual queríamos hablar de cómo poder erradicar los feminicidios en México. Entonces, pues creamos una campaña muy linda. Hola, yo soy Marco Escobedo, soy director de cuentas de Naciones Unidas, bueno, de ONU Mujeres, aquí para México, y como les estaba platicando Vane, nosotros desde hace 2 años empezamos a trabajar con Naciones Unidas, fue un pitch bastante riguroso, afortunadamente quedamos nosotros justamente por la creatividad, ¿no? Hace 2 años. Igual fue una campaña súper viral, tuvimos prensa internacional, salimos en New York Times, en Le Monde, en otros medios en Hong Kong. Lo interesante de esta campaña, más allá del reto creativo, fue que con 0 pesos de inversión en medios obtuvimos casi $13 millones en Earned Media, ¿no? Ese fue uno de los primeros logros. Y bueno, esto nos ayudó a abrirnos muchas puertas con otras organizaciones de Naciones Unidas como UNICEF, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y finalmente es cuando llega a nosotros el tema del Día Internacional de la Mujer y de cómo íbamos a nosotros participar proactivamente para esa fecha. El tema aquí es que sabemos que la situación en México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ser mujer. Hay un continuum de violencia que va desde el acoso sexual callejero o las microviolencias hasta el feminicidio. Y es así como llegamos un poco a hablar con el cliente y proactivamente pues, ofrecerle una campaña que hablara de la forma más violenta en contra de las mujeres. Entonces, este fue un proceso interesante porque ya habíamos recorrido 2 años con ellos de estar trabajando y conociéndolos y conociéndolas. Es un cliente completamente diferente a todos los clientes, no nada más porque es Naciones Unidas, sino sus procesos son muy meticulosos, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que adaptarnos mucho a esos procesos. La primera campaña que sacamos nos tardamos 1 año en sacarla. Esta nos tardamos cerca de 3 meses, más o menos, ¿no? Que para eso nosotros fue un tiempo récord, sobre todo por el tema. Hola, mi nombre es Agustín Urrueta, soy copy senior de la agencia. Y nada, el proceso creativo fue, como dijo Marco, fue un poco difícil al principio porque fue un pitch con 40 agencias y la verdad que estuvimos muy emocionados cuando ganamos ese cliente porque la verdad que ONU Mujeres está muy bueno tenerlo en la agencia. Y gracias a ese cliente hicimos 2 campañas muy lindas. Una era Penny Seat, que era la del Pen Asiento, que combatía el acoso. Y ahora hicimos la última campaña que se llama The Crisis of Femicide, que combate o intenta cambiar el hábito de las personas acerca del feminicidio. Entonces, nada, La verdad es que eso fue muy interesante, como decíamos, después de tener ese buen resultado con la primera campaña que hicimos en contra del acoso, empezamos un poco como entre a pelotear y entre entender lo que estaba pasando actualmente y de qué manera podíamos sumarnos. O sea, normalmente hacemos comunicación para diferentes tipos de productos
y tenemos campañas muy exitosas y aumentamos ventas. Pero el hecho de trabajar con la ONU, de tener este entendimiento y de poder tratar de erradicar ciertos comportamientos o de poder sumar para poder cambiar la historia y hacer consciente a las personas hacia dónde tenemos que movernos o poder buscar esta igualdad, fue el hecho de que del acoso detonamos que podía llegar, si tú erradicas el acoso, puedes erradicar el feminicidio. Y ahí fue donde se detonó el cómo teníamos que hacerla, fue buscar un lugar muy icónico de la Ciudad de México en el cual podríamos intervenirlo y que la gente al verlo pues tuviera esta conciencia de este tipo de campaña, y el que es una problemática que somos uno de los 10 países con mayor feminicidio en Latinoamérica. Entonces también esos números pues al final no son de orgullo, y por eso es que queremos poner un granito de arena y poder sumar para tratar de erradicar eso, y al final el objetivo es que no tuviéramos que hacer este tipo de campañas porque no existiera este tipo de comportamientos y de violencias en general, pero principalmente a las mujeres, ¿no? Sí, aquí también el tema de la idea de hablar de feminicidio nace de, o sea, al final con ninguna campaña ni vamos a erradicar ni el acoso sexual, ni el feminicidio, ni muchas otras problemáticas de violencia. Sin embargo, el primer paso, ¿no?, como para poder comenzar a erradicar, es que sea visible. O sea, la visibilidad para ONU Mujeres es fundamental en todos los aspectos violentos, ¿no? Desde los más sutiles hasta los más, pues tal cual, los más violentos que es el feminicidio. Y aquí lo importante de este brief fue justamente tomar la forma más violenta, ¿no?, que es justo para decirle a la gente, oigan, esas microviolencias, ¿no?, ese continuum de violencias que sufren las mujeres todos los días, ¿no?, porque desde que son niñas, ¿no?, hasta que son ancianas, ¿no?, o sea, hasta que se mueren prácticamente no dejan de vivir situaciones violentas, y el tomar el extremo de la violencia de género fue un parteaguas para nosotros, porque uno, pues sí, al final estamos exponiendo un problema que es incómodo para el país, ¿no? El decir, oye, tenemos se están muriendo las mujeres en este país por temas violentos, ¿no?, con muertes violentas, pues es algo fuerte que decir, y más es hacerlo visible, ¿no? Y no queríamos que se quedara en un tema de, sale una nota por ahí de algo que está haciendo ONU Mujeres, sino de verdad teníamos la intención, y se logró perfectamente de hacerlo muy mediático. Sí, lo hicimos con las cruces, ¿no? O sea, el parque en el bosque de Chapultepec amaneció con cruces de símbolos de mujer clavados en la tierra, y la verdad es que a la gente que pasaba por ahí, la reacción que tuvo la gente fue increíble, porque se sacaban o sea, les llamaba mucho la atención ver eso. Cuando leían el mensaje se quedaban impactados, pero generó muchísima repercusión en varios países, entonces eso me parece que estuvo muy bueno. Y más allá de eso, para nosotros fue muy lindo hacer una campaña así, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a hacer campañas de chocolate, pañales, y esto realmente intenta un poco cambiar el hábito de las personas. Entonces para nosotros fue muy gratificante haber hecho esta campaña. Y además lo interesante es que no es hacer una campaña como que a nosotros se nos ocurre, si hay una temática voy a hacer una campaña, y entonces pues obviamente va a ser una campaña que va a generar incomodidad, ruido, amplificación, etcétera, sino aquí junto con la ONU creo que es el gran equipo que tenemos, el gran entendimiento, la fortaleza y el poder de todos los movimientos y todas las cosas que hacen darles voz y ayudar a amplificar este tipo de comunicación. Y creo que esa unión de estas dos grandes empresas ayuda muchísimo a que las ideas o estas grandes ideas realmente tengan repercusión y podamos hacer algún cambio incluso en la industria, ¿no? Nosotros estamos trabajando también con ciertas asociaciones y con ciertas cosas en dos ámbitos importantes, que es la parte de la igualdad y el cómo podemos cambiar y erradicar ciertos estereotipos, y el hecho también de concientizar y decir, perdón, pero México tiene esto y no hay que sentirnos orgullosos y hay que hacer un cambio. Tenemos que generar un cambio, e insisto, es ayudar a unas mujeres a que puedan levantar la voz y que más gente los escuche y quieran sumarse al cambio. Sí, la verdad es que también las chicas de la ONU Mujeres se portaron muy bien con nosotros, porque la verdad es que siempre nos escucharon. Ellas mismas querían que nosotros hagamos campañas que lleguen a todo el mundo, o sea, mucho más fuertes, que lleguen a todo el mundo, y eso a nosotros nos llamaba la atención, porque por lo general no pasan esas cosas.
pero la verdad es que estamos también muy agradecidos con ellas porque nos dan la oportunidad de poder poner un granito de arena en estos problemas. Sí, hoy ya tiene, digamos, una repercusión global, ¿no? Como el trabajo que hemos hecho aquí en México. Ya nos toman de punto de referencia. Hay otras oficinas de WPP y de J. Walter Thompson que están trabajando con ONU Mujeres y nos están hablando justamente para entender procesos, para entender parámetros, para entender el lenguaje, ¿no? Como les decía Vane y Agustín, estos clientes son especiales por muchas formas, ¿no? Una es lo que estamos tratando en temas, ¿no? Para hacerlos mediáticos y sobre todo porque nos están ayudando a ser inclusivos en un montón de cosas y a tener perspectiva de género, incluso con clientes, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver. Ya empezamos a emitir recomendaciones de, oye, hay que incluir a hombres, hay que incluir a mujeres, ¿no? En ciertos tipos de roles, porque es muy importante, digo, finalmente la industria publicitaria, ¿no? Ha construido muchos estereotipos a lo largo del tiempo, entonces creo que hoy es también nuestro deber y nuestra chamba de construir esos estereotipos para mostrar la realidad, ¿no? Y la igualdad entre hombres y mujeres. Y las nuevas también las que están existiendo, ¿no? Creemos que ya el mamá, papá, perro, hijo, hija ya no existe, ¿no? Ya es un mundo diferente y es como esas dos vertientes, mostrar este mundo diferente, mostrar una realidad y ver cómo lo sumamos para tratar de buscar un mejor mundo, ¿no? Tratar de poner ese granito de arena y también, como decíamos, el trabajar con ellas es mucho de subirse, o sea, hemos hecho cosas como fue el asiento del pene o como fue las cruces en medio del bosque, o sea, es un parque donde hay niños, donde va la gente a correr y todo, y el hecho de meter estas cruces y hacer esa conciencia, para ellas también al principio es como que son campañas muy fuertes, pero ellas son como de, sí, vamos a hacerlo, generamos muchísimo ruido, generamos mucha molestia, generamos muchos comentarios y al final es como lo que le digo, aquí no se trata de vender más o hacer más, aquí se trata de que la gente hable y mientras más gente incómoda se sienta es porque estás haciendo algo bien y porque estás tratando de cambiar cosas y eso es como lo más interesante también de trabajar con ellos, ¿no? En conjunto. Sí, aparte para mí lo bueno de la publicidad hoy en día, o sea, la gente un poco está pagando para no ver publicidad todo el tiempo, ya sea en Spotify, YouTube. Entonces, me parece que la mejor manera de hacer publicidad es hacerlo de la manera más orgánica posible, que a la gente no le moleste verlo. Al contrario, o sea, que lo quiera ver, que comparta, sí, que tampoco te llene tu computadora de no sé, de banners. Entonces, me parece que estas dos campañas por lo menos, o esta última también, hicieron eso un poco, que no le moleste a la gente verlo. Y eso para mí también está buenísimo, tratar de hacer eso, que tenga mucho PR. Y me parece que la publicidad va por ahí hoy. O sea, tratar de cómo llego a las personas sin que las esté molestando. Porque están pagando para que no las molesten. Entonces, por lo menos estas campañas lo tuvieron. Sí. Y también parte para la ONU, para ellas también era, nunca habían, o sea, tenían campañas muy chiquitas, ciertos pósters, o sea, todo era un poco más pequeño, siendo este tipo de problemáticas y este tipo de comunicación. Entonces el hecho de nosotros llegar con una campaña súper impactante, más sumando toda la parte de PR, de que todo el mundo habla del tema, más la parte de investigación, para poder validar que lo que estamos haciendo y diciendo está haciendo ciertos cambios, está detonando cosas. Entonces, para ellas también como todo ese aprendizaje de que iban siguiéndonos y también sumaban y todo también ese proceso fue increíble y de cómo íbamos sumando a diferentes partners que nos ayudaban a todavía amplificar más, a hablar más, a reforzar más, también fue súper interesante y creo que es algo que se debería de hacer o seguir construyendo con otro tipo de cosas. Sí, confiaron mucho aparte de nosotros. Y eso, y aparte, obvio, y aparte al confiar en nosotros llegaron a todo el mundo. O sea, eso también está bueno que otros lo vean y sepan cómo tienen que ser las cosas. Y más con la de feminicidio, porque no, la otra detonaba muchas cosas, por ejemplo, detonaba un brief que ya estaba aprobado por todas las ONUs del mundo y de ahí ya iba un poco más en una cierta línea del deber ser versus el feminicidio, que sí fue de vamos a hacer esto y queremos hacerlo aquí, queremos hacer esto y ella fue de bueno va y pues vamos a jugárnosla todas y creo que, insisto, el resultado más allá de cumplir con números es esta amplificación y toda la conversación que se genera alrededor de un movimiento, no solo una campaña, es un movimiento, es un cambio, es algo, creo que eso es lo que a nosotros más nos llena el decir, estoy poniendo un granito de arena
para erradicar ciertas cosas tan fuertes que suceden actualmente. Sí, creo que también está padre destacar de esta campaña de feminicidio que con un presupuesto prácticamente nulo, ¿no? Muy, muy bajo, ¿no? Porque creo que sí es importante, ¿no? La idea fue clara, fue sencilla, fácil de ejecutar, ¿no? Porque eran unas cruces, pero al final el contexto que le estábamos dando, ¿no? La idea alrededor de eso, el cortar, digamos, la cotidianidad, ¿no? En un lugar cotidiano, valga la redundancia, fue justamente lo que impulsó la idea. Es decir, te despiertas un día y ves un parque que ves todos los días, con gente corriendo, con perros, y la ves llenas de cruces. O sea, eso fue realmente lo que impactó. O sea, eso fue lo disruptivo un poco de esta idea de llegar a un lugar donde nadie se esperaba hablar de un tema tan fuerte. Y es justo lo que queríamos mostrar, ¿no? Como de, o sea, en tu país pasa todos los días, ¿no? Y que no lo veas es porque estás en una zona de confort, en una zona protegida, digamos, pero es la realidad del país. Entonces era justamente ese impacto que estábamos buscando dar. O inclusive creo que sí lo ves, pero no quieres verlo, o ya se vuelve parte del paisaje. O sea, diariamente Justo. escuchas 10 mujeres, 20 mujeres, 4, o sea, y es como, una más. Perdón, pero pues es algo que está pasando, y como bien dices, está pasando y está pasando aquí. Está pasando en donde tú corres, está pasando donde tus hijos juegan, está pasando. Entonces, ¿tú cómo te vas a sumar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y al final te digo, es crear esa conciencia y empezar yo sí creo que el hecho de este tipo de comunicación sí detona algo y sí puedes crear conciencia para que la gente al menos lo piense 2 veces, se sume este cambio y pues empezar también, ¿no? Al final creo que es el objetivo. Si ya nos dedicamos a hacer comunicación, pues que esta comunicación sí deje algo en la historia, ¿no? Más allá de un buen comercial o una buena campaña. Y algo que también buscaba esta idea, como dijeron los chicos, era que sea simple. O sea, para mí las mejores ideas, las mejores campañas siempre son las más simples, las más fáciles de ejecutar. Y Entonces, de entender, que sea fácil, que sea rápido, y esto, o sea, esta campaña lo logró. O sea, era algo simple que llegó. Pero algo simple que te refuerza Obvio, la gran algo problemática que problemático, está pasando. sí, Entonces, enorme. encontrar esa fórmula a veces puede ser complicado.